general. Y ahora vamos a ver al detalle cuáles son sus características, sus ventajas, sus desventajas y su aplicación, ¿no? En el tiempo y actualmente. Voy a mostrar la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos adelante. Ya. Bueno, vamos a tratar lo que es en este diplomado, que es la gestión integral del mantenimiento, confiabilidad, correctivo, preventivo, predictivo y su aplicación en la ISO 14224. Por favor, el tema del horario, sus teléfonos, la atención, aclaren sus dudas, tengan sus... me gustaría que vayan tomando nota en función a cómo se va dictando la clase, para que de esa manera, al término de esta sesión, ustedes puedan hacer sus consultas y sus preguntas. Les agradeceré mucho esta parte. Y luego, eviten las conversaciones paralelas, concéntrese en esta presentación para que puedan entender y también puedan buscar, ¿no? Algunas cosas que necesitan ser aclaradas por ustedes y para que puedan aplicarlo dentro de sus organizaciones. Participen y aprovechen. Vamos a ver lo que es el mantenimiento correctivo y preventivo. Y sin más preámbulos, vamos a lo que es el mantenimiento correctivo y preventivo. Acá nosotros vamos a ver que se habla mucho de la especialización en el área de mantenimiento, para muchas veces encontrarnos con conceptos sencillos que debemos tener bien claros, ¿no? La cuarta revolución industrial, que ha estado marcado por la alta adopción de tecnologías, emergiendo la necesidad de invertir en profesionales de ciencia de datos y startups de inteligencia artificial, con el objetivo de facilitar las operaciones en el sector de mantenimiento. La industria 4.0 también es relacionada con el uso de sensores en los activos para que estos se vuelvan más inteligentes y con ello sea posible extraer datos cada vez más precisos. La práctica de mantenimiento proporciona dos contrapuntos. El primero es anticiparse a los problemas, aquellos que son frecuentes, ¿no? Adoptando el mantenimiento periódico como una forma de evitar paradas no planificadas, generando mayor eficiencia. El segundo es que si no se prevé, se corre el riesgo de parar toda la continuidad de los activos y la pérdida sería enorme, ¿no? También se habla, vamos a ver el tema de lo que es la clasificación de las tareas preventivas, predictivas, ¿no? Esto nosotros lo vamos a ver muy claro con la norma 13306. Y miren, ya estamos hablando de la norma 14224, que la hizo 14224, donde nos estandariza, ¿no? Es la norma ISO 14224 de RCM, ¿ya? Y la otra es de la Comunidad Europea, la 13306, ¿no? Pero ambos nos van delimitando, ¿no? El tema de cómo estructurar nuestra gestión de activos. Por lo tanto, vamos viendo lo que es el mantenimiento correctivo preventivo, según la norma 13306, donde dice que es un estándar europeo que establece y unifica la terminología del mantenimiento, proporcionando un lenguaje común para los profesionales, educadores, investigadores del sector. Define términos genéricos como mantenimiento, fallas, elementos y tipos de mantenimiento para garantizar la claridad, precisión y evitar malentendidos, ¿no? Esa taxonomía, las nomenclaturas, los conceptos, ¿no? Que son lo que vamos a utilizar dentro de nuestra gestión, ¿no? Y lo cual busca la estandarización entre cómo vamos a ir implementando cada paso de nuestra gestión de mantenimiento. Facilita la comunicación, una gestión eficiente de mantenimiento y a nivel internacional, ¿no? Cuando nosotros hablamos mucho world class, ¿no? Decimos clase mundial,
pero para ser clase mundial tenemos que hablar el mismo idioma, estar bajo el mismo lineamiento, la misma estructura, ¿no? ¿Para qué sirve y qué es? Estandarizar es cuando creas un conjunto de definiciones comunes para el campo de mantenimiento. Claridad, porque ayuda a evitar interpretaciones ambiguas, ¿no? Cuando son utilizados de una manera en ciertas industrias, en ciertos procesos, por ciertas personas, y que cuando queremos hacer el match, o sea, cuando queremos buscar un tema de un benchmarking, ya no va a ser posible, aunque aparentemente es igual, está estructurado de manera diferente. Y por lo tanto esos datos no son compatibles, no son equivalentes, o sea, no pueden ser comparables, ¿no? La comunicación facilita la comunicación fluida entre profesionales de mantenimiento en todo el mundo y la gestión eficiente porque promueve la transferencia de conocimientos y mejora la eficiencia en la gestión de activos y sistemas, ¿no? Es como en una empresa donde yo estuve, ¿no? En operaciones mina, ¿no? Ellos querían un indicador, o sea, el indicador que nosotros manejamos como disponibilidad, ya lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Pero ellos lo querían a su medida, ¿no? Bajo su forma de cálculo, ¿no? En función a sus parámetros de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaban? Que la utilización suba y la ineficiencia se vaya a lo que es la disponibilidad. O sea, nos cargaban todas las paradas, ¿no? En mantenimiento, ¿ya? Se ajustaban los tiempos para evitar el tema del incremento de que le baje la utilización, y por lo tanto era un parámetro que sonaba lo mismo, lo que podía haber un indicador propio para minería, para la mina, para esa mina, pero no era la disponibilidad, o sea, así como hay la disponibilidad física, la disponibilidad mecánica, la disponibilidad contractual, podría haber una disponibilidad operativa, pero eso aplicable solamente a ese proceso. Pero cuando hablamos de la disponibilidad física es una sola, es la que nos estandarizan en la 14224, la 13306, ¿no? Por lo tanto, es a donde buscamos, ¿no? Entonces, no es un tema de criterios, de necesidades, sino que tendremos que estandarizarnos para buscar lo que dice, ¿no? La estandarización, claridad, comunicación y hacer una gestión eficiente. También tenemos la norma, define términos fundamentales como lo que es el mantenimiento, donde dice que son todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión que se realizan durante el ciclo de vida de un elemento para conservarlo. Recuerda que hablamos de la ISO 55000, ¿no? Donde ya es la gestión de activos y que habla antes, ¿no? O sea, la época de proyecto, la época de uso operativo, donde entra mantenimiento, y la época de baja, ¿no? La primera está asociada al CAPEX, la segunda está asociada a lo que es el costo operativo y la tercera está asociada a lo que es la parte financiera, ¿no? El valor residual que obtiene ese activo cuando uno ya lo da de baja. Entonces, como estamos viendo, esta es la gestión de activos, pero nosotros solamente, mantenimiento es una parte de esa gestión de activos, ¿no? De la ISO 55. La gestión del mantenimiento, ¿no? ¿Cómo administramos, ¿no? esos activos? ¿Cómo gestionamos para conservarlos, ¿no? Conservar su funcionalidad en el tiempo de su ciclo de vida, ¿no? Son las actividades para determinar objetivos, estrategias y responsabilidades, ¿no? Entonces tenemos que hablar, ¿no? ¿Cuáles son el ABC para poder hacer una buena gestión de ese parque de activos? Los objetivos del mantenimiento, metas específicas como la disponibilidad, la reducción de costos o la calidad del producto, que van asociados. Mientras mantenimiento sea mucho más eficiente, ¿no? Menos paras por fallas, ¿no? Esto va a hacer que también se optimicen costos y la calidad del producto también tenga su impacto, ¿no? Imaginen en una minera, ¿no? Donde nos falle un ciclón, ¿no? Un hidrociclón, ¿ya? Tenemos que parar el proceso, se tiene que hacer una
¿cómo lo llaman? Una recirculación de todo de esas celdas, ¿no? O sea, 1, más energía; 2, más reactivos; 3, más bombeo, equipos, desgaste, todo para poder volver a reiniciar el proceso. Ya, ahí se recupera. Hablamos de una empresa como una pesquera. En la pesquera no, como ya les había dicho, ¿no? En la pesquera estamos hablando de materiales orgánicos. Por lo tanto, la anchoveta, el pescado, tiene que entrar fresco. Y dentro de su proceso, ¿no? Desde el primer proceso, que es la colección, luego el hervido, ¿no? Del pescado, luego el prensado, y así. Se malogra un equipo, ya prácticamente estamos afectando a toda la línea hacia atrás. Y a diferencia en la minería, ¿no? Uno puede utilizar reactivos, reprocesar el mineral, pero acá no. En el caso de lo que es harina y pescado, aceite de pescado, la harina está en función a las proteínas que tiene la harina están en función a su frescura. Por lo tanto, si el pescado empieza a desintegrarse, ¿no? Pierde todas esas proteínas y todo su valor, inclusive hasta llegando a perderse el producto final. Entonces, es muy importante, ¿no? Dependiendo del tipo de industria, el impacto que tiene el tema del mantenimiento, la gestión, los objetivos. Para eso generamos estrategias de mantenimiento, que es el método de la gestión para lograr esos objetivos establecidos, ¿no? Ya habíamos dado unas pinceladas sobre esto cuando hablábamos de las estrategias, ¿no? Cómo generar un mapeo de equipos, frecuencias, contadores, eh, ¿no? Para eso generar nuestras hojas de ruta, nuestros planes y finalmente cómo vamos a atacar al equipo, ¿no? Es la estrategia. Las técnicas asociadas a cada equipo en función a su criticidad modo falla, ¿no? Las fallas y averías, la pérdida de la capacidad de un elemento para realizar su función, ¿no? Vamos a tener mucho de esto porque mantenimiento, que nuestro objetivo es 0 fallas, es como decir 0 accidentes, ¿no? Siempre hay fallas, averías, por más que uno siempre lleve las mejores prácticas de gestión. Pero tenemos que estar preparados para esas contingencias. Las actividades de mantenimiento incluyen observaciones, análisis de estado del elemento como inspección y diagnóstico. Entonces, dentro de este alcance y evolución, el alcance amplio cubre tanto las acciones técnicas como los aspectos administrativos y la evolución, las versiones más recientes, reflejan la evolución en la gestión de mantenimiento y la inclusión de nuevos conceptos, ¿no? Esto estamos hablando de 2018, ya estamos en 2025 y ya hay actualizaciones a la norma. Mantenimiento correctivo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento correctivo, ¿no? Propiamente el mantenimiento correctivo es pionero después de la Segunda Guerra Mundial y se utiliza para corregir fallos y averías, roturas de equipos. Su finalidad es restaurar las condiciones originales de los activos, dejando listos para funcionar nuevamente, ¿no? Es corregir. Falló, cambio, reparo, pero es reparar sobre una avería. Este mantenimiento no está programado, ya que se realiza después que se averíe el activo. Además, tiene un impacto financiero mayor que otros. La relación está entre 3 a 4 sobre un preventivo, o sea, es tan caro, ¿no?, que impacta de 3 a 4 veces de lo que nos cuesta hacer un mantenimiento preventivo. A veces decimos, oye, el mantenimiento preventivo es caro. Sí, pues, porque su frecuencia hace que sea caro, ¿no? Sacar los repuestos, ¿no?, cuando cumplen un determinado ciclo de vida. Aquellos que trabajan con manufactura, con equipos en plantas industriales, ¿no? Plantas de beneficio, manufactureras, azucareras. Como les decía, tiene su impacto, pero aún así el tema del equipo puede ser darle hasta que muera, ¿no? Especialmente la parte eléctrica, electrónica. Pero se imaginan eso en un avión, en la industria aeronáutica, ¿no? Donde
Nos falla un PLC, nos falla un pistón, nos falla un motor en pleno vuelo, ¿no? Que vamos a esperar a reemplazarlo, ¿no? En pleno vuelo, no. Entonces, ahí ya se cumple uno, dos y más tipos de mantenimiento, o sea, tipos de mantenimiento que se le realiza, ¿no? Vamos a usar el preventivo, el predictivo, el proactivo, todos los mantenimientos aplicables y en diferentes frecuencias, ciclos de vida estandarizados para el cambio de piezas y componentes. Por lo tanto, dependiendo del equipo y su criticidad, ¿no? También hay pérdidas altas en el mantenimiento correctivo, por ejemplo, retrasos en la producción, actividades no planificadas, falta de stock de repuestos, además de parar toda la producción. Toda actividad consiste en detectar el fallo, aislarlo y aplicar las medidas necesarias para su reparación. No obstante, es importante recordar que se trata de una estrategia aplicable a tipos de baja prioridad. Esto es, en los activos que no impiden continuar con normalidad las operaciones. ¿Cuándo se aplica el mantenimiento correctivo? En ciertas circunstancias se producen averías inesperadas que no se han podido detectar o solucionar con el mantenimiento preventivo. A continuación nombramos ejemplos como detectar aquellos casos particulares donde se efectuará de manera excepcional un mantenimiento correctivo planificado o no planificado. En este sentido, cuando el mantenimiento correctivo no planificado, imagina que un técnico implicado en la línea de producción observa una rotura de una pieza que afecta el rendimiento del sistema, o en este caso hay que iniciar un proceso de reparación para restaurar el componente o hacer una sustitución, ¿no? Tenemos ejemplo, ¿no? Más allá de estos, la rotura de una chumacera, ¿no? La rotura de la polea de la faja. Rompió la polea, rompió la chumacera, por lo tanto, necesitamos hacer los cambios, tenemos que tener el repuesto o si no tenemos componentes, los tiempos de para van a ser mayores porque vamos a tener que maquinar, fabricar, inclusive hay repuestos que tienen que recuperarse, ¿no? He visto soldar hasta reductores, carcasas, ¿no? Soldarlas porque no tenían el stand-by. Y eso sí implica un tiempo mayor de para. Hay industrias que tienen líneas paralelas, líneas stand-by, por lo tanto, se pueden dar estos casos, ¿no? Pero igual, ¿no? Se hace este trabajo para seguir teniendo un stand-by. Y simplemente se actúa, ¿no? No hay un tema de planificar, pero sí tenemos que prever, ¿no? Y eso está en función a las tasas de falla. Y ya vamos viendo que el correctivo, ¿no? Sigue siendo caro, impredecible, inclusive con un impacto en la producción, inclusive en la seguridad. Al tener estos eventos correctivos y en los cuales puede ocasionar no solo daño al equipo, al proceso, sino a las personas. También tenemos, de este modo es posible planificar su reparación para evitar que genere fallos en los siguientes ciclos, así como pérdidas innecesarias en la producción y la economía de la empresa, ¿no? Entonces, ya aplicamos lo que es el mantenimiento programado, preventivo, ¿no? Sacamos los ciclos de vida de los equipos, sus frecuencias, sus intervenciones, del equipo, la gestión del activo ahora por componente, ¿no? Cuando ya hablamos un scoop en minas, ¿no? Tiene motor, caja, transmisión, diferenciales, cuchara, y cada uno es tratado por separado, ¿no? Por reemplazo, ¿no? Cumple su ciclo de vida, se cambia. ¿Está fallando? Puede que sí, como puede que no, pero se cambia porque cumplió su ciclo de vida para hacerle una reparación mayor o un overhaul si ya llegó a sus horas a las cuales necesita ser intervenida. Entonces, esos tiempos son menores de reemplazo de componentes que el cambio o la reparación de un componente y tener parado al equipo simplemente por no tener repuesto, ¿no? ¿Ya? Lo otro también es caro porque tener componentes de cada uno de ellos, a no ser que tengamos una flota, la cual esos componentes atiendan toda una flota de un parque de 4, 8 equipos, ¿no? Ya justifica tener pues ahí prácticamente un scoop desarmado
para poder atender de manera ordenada los cambios de componentes de cada uno de los equipos. Entonces, cuando hablamos del correctivo programado, también hablamos de los backlogs, ¿no? Generalmente estos backlogs se van generando cuando nosotros encontramos observaciones y por lo tanto necesitamos programar un mantenimiento, una intervención al equipo. Pero para ese equipo a veces necesitamos varios factores de intervención. Uno, qué operación nos dé el equipo. Dos, que tengamos el repuesto del componente para poder hacer los trabajos. Tres, que si tenemos un servicio especializado, a lo mejor necesita un tema de alineamiento, que no lo maneja la empresa, pero tiene que venir un tercero a darnos ese servicio. Entonces, es un backlog, ¿no? Entonces, no solamente son los repuestos, sino los servicios, inclusive los tiempos asociados a ese trabajo. Entonces, cuando se programa, ya entra al programa, ¿no? Ya se planifica, ¿no? Las actividades y se interviene, ¿no? Inclusive hay actividades que no se pueden hacer dentro de la rutina, ¿no? Nos dan pase por horas, a no ser que tengamos líneas, ¿no? Stand-by y podamos intervenir. Y en líneas continuas, generalmente utilizamos las paradas, donde todos estos eventos, cambios mayores que ya nos está alertando, nos está diciendo, tenemos que tener todo preparado para poder hacer las reparaciones o cambios de componentes o de activos. Entonces, esta orden correctiva programada está asociada a estos backlogs, ¿no? Al diagnóstico, ¿no? Que se le dé. Hay que evaluar bien, porque agarra y dice, oye, sí, pues el problema es el eje. Cambias el eje y resulta que el rodaje también. Y ya cambias el rodaje y también los sellos que están con la chumacera. Y así sucesivamente. Por eso la evaluación es muy importante para este tema de los backlogs. ¿Ya? Se tiene que identificar, analizar muy bien qué es lo que está pasando para poder hacer los pedidos correspondientes, tanto de repuestos, tanto de servicios, ¿no? Oye, pero para movilizarlo necesito traerlo de tal punto a tal punto, necesito un camión grúa. No, no es suficiente, la maniobra la tengo que hacer con una grúa de 50, de 100 toneladas. Listo, por el brazo, por la distancia, por el peso. Todo eso tiene que estar analizado y por eso se va asociando al backlog que se tiene que programar. ¿Ya? Una vez se genera la orden de mantenimiento, el vale del almacén, una vez que todos los pedidos ya llegaron, la programación se entra dentro de nuestra programación de rutina, semana -1, semana 0, semana +1, entonces se programa para que entre a nuestro programa semanal y de esta manera, ¿no? Se procede con la liberación para ser atendido. Una vez consumidos los materiales, los recursos, ¿no? Los MAF, medios auxiliares de fabricación, equipos como lo que habíamos hablado, grúa, camiones grúa, manlift, lo que sea. Procedimientos de trabajo seguro, tenemos que tener nuestros PETs, ¿no? Bien estructurados, hablando de seguridad, ¿no? Y nuestros PET, nuestro procedimiento escrito de trabajo, con todas las actividades detalladas de lo que vamos a hacer, ¿no? Como son correctivos programados, o sea, son actividades puntuales para un evento especial, ¿no? Puede ser, como habíamos hablado, simplemente eje, rodaje, chumaceras, o también podría ser un tema de cambio de un componente en general, ¿no? Al cual necesita alineamiento, al cual necesita un tema de lubricación inicial, ¿no? En el cual se tenga que cambiar, ¿no? Un motor, por decir, ¿no? Un motor diésel, las 50 primeras horas hay que cambiar todos los fluidos, ¿no? ¿No? Entonces, filtros, aceite, ¿no? Entonces, filtros de aire, todo se cambia para de esa manera darle nuevamente su frecuencia de 125 o 150 horas que tiene para su mantenimiento de 125 o 250 horas. Pero esto
también está la ejecución, la calidad del trabajo. La calidad del trabajo está en función a cómo se haya elaborado, ¿no? Las actividades a realizar en función al diagnóstico realizado, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer previos, ¿no? Tenemos que tener las herramientas adecuadas. Si vamos a hablar de rodajes, los extractores, los inductores, ¿no? Para poder sacar, colocar rodajes. Entonces, tenemos que tener todo. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento? Si vamos a tener izaje, ¿no? Tenemos los puentes grúa, tenemos nuestras grúas, ¿no? Nuestros monorriel, nuestros tecles en buen estado para poder hacer las maniobras. Han sido verificados, han sido chequeados, están certificados. O sea, no nos debe fallar nada. Por eso es que es un correctivo programado. Se tiene que programar, ¿ya? Se registra todo lo que da y si se encontrara algún desvío o algo adicional que necesita ser intervenido, a lo mejor nos hemos enfocado en la parte mecánica, pero nos damos cuenta que también hay algún problema en la parte eléctrica, el variador, el tablero, y por lo tanto tiene que ser registrado para generar otra orden o otra intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro primer diagnóstico no fue el mejor. Cerramos la orden, va a salir un reporte de costos y nuestra necesidad de otro mantenimiento adicional, ¿no? De ser necesario. Por eso es muy importante, ¿no? Que ustedes puedan ver que del correctivo también tenemos el correctivo programado, ¿no? Este correctivo programado sale de la rutina, lo que habíamos dicho, todo entra a la rutina, ¿ya? Entonces, dentro de la rutina, donde están las inspecciones, la lubricación, la ejecución de aquellos requerimientos de backlog donde vamos a intervenir. Y esto es el input, ¿para qué? Para el programa, ¿no? Aquí es donde se programan todos los, en semana -1, semana 0, semana +1, ingresan esos correctivos programados para ser priorizados, ¿no? Y de esa manera poder atender los trabajos, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Ya concertada, porque el programa incluye operaciones, mantenimiento y de todas sus áreas, ¿no? Mecánico, eléctrico, instrumentista y operaciones, ¿no? Lo que abarca puede ser operaciones planta, operaciones mina, operaciones beneficio, o sea, dependiendo de la industria en la cual estemos asociados. ¿Qué vamos a ir alimentando cuando hagamos los correctivos programados? Nuestros maestros de backlogs. ¿Por qué? Porque ahora estamos atendiendo backlogs, pero también van a ingresar nuevos backlogs, ¿no? Si es que sale una observación nueva. Pero aquellos que ya vamos consumiendo, vamos a hacer salida de esos backlogs. Y con ellos los repuestos asociados, servicios asociados a los backlogs. Los maestros de materiales, porque así como ingresamos nuestra lista de materiales que no estaban dentro de nuestros planes, nuestro máster, ahora ya están ingresados, catalogados y que tienen un código con el almacén. Pero cuando hacemos el levantamiento, y como dije, hay un desvío adicional, se va a generar un nuevo código, la catalogación de nuevos códigos para poder hacer los pedidos que necesitamos cambiar. Los controles de componentes, ¿no? Porque si ya hice una reparación por falla, una reparación mayor a un determinado componente, se setea, vuelve a cero sus horas de trabajo y nuevamente sobre esas horas tiene que continuar su intervención, si fuera el caso, ¿no? Pero si es algo puntual o del motor, del reductor, de la polea, no impactaría en sus horas de trabajo del equipo, pero si ha involucrado una reparación mayor, sí se setea y se reinicia como punto cero para los siguientes mantenimientos. El plan de parada. ¿Por qué? Porque también hay actividades que no lo vamos a poder hacer en la rutina. Tienen que asignarse a los trabajos a realizar dentro de una parada, ¿no? Donde nos dan
12 horas, 24, 36, inclusive días, para poder atender los trabajos grandes, ¿no? Que involucran gente, que involucran recursos, que involucra inclusive coordinaciones detalladas con especialistas, ¿no? Del equipo y del proceso. Tenemos que tener nuestros formatos para poder colectar esa información y de esa información pueda ingresarse al RP o al software, ¿no? De mantenimiento, donde podamos nosotros ingresar esta información que nos va a servir para el análisis, para la catalogación, ¿no? Para poder costear, para poder identificar eventos, duración de repuestos, duración de equipos, servicios o intervenciones que se realizan cada cierto tiempo. Entonces, esto es importantísimo. Y luego vamos a tener el no programado, que es el avería o falla, ¿no? Hablando de correctivos, tenemos correctivo programado, correctivo no programado. Y este correctivo no programado, pues es, como dice, es una avería, es una bomba, reventó y simplemente tenemos que actuar. Acá no hay nada de planificar, solamente actuar. Lo que yo les decía anteriormente era el tema de prever. Eso sí podemos hacer, ¿no? ¿Cuáles son nuestros repuestos críticos y que nos pueden fallar? Eso no quiere decir que esté programado, pero sí estamos previendo que en algún momento nos puede fallar. Por lo tanto, ese es un trabajo del planificador para poder tener esa capacidad de poder identificar lo que necesita darse prioridad ante todos estos eventos de parada. Y conforme va analizándose la data, uno va identificando, ¿no? Cuáles deben ser nuestras prioridades. Tiene que tener un aviso de avería, igual que lo otro. Todos las órdenes tienen aviso, sea preventivo, correctivo, programado, correctivo no programado. ¿Por qué? Porque debemos dejar un historial. El historial se deja en el aviso, en la solicitud de trabajo, ¿no? No en la orden. La orden es un colector de costos. Todo lo que se colecte en la orden se dispara a diferentes centros de costos. Es transaccional, ¿no? Se va al costo de operaciones, se va al costo administrativo, se va al costo de mantenimiento, de seguridad. O sea, la orden es un colector de costos. Póngalo bien claro así. En el aviso es donde ustedes van a documentar todo. ¿Por qué falló? ¿Qué falló? ¿Cuál fue la causa de esa falla? ¿Cuál fue el síntoma de esa falla? ¿Cuál fue el objeto de esa falla? La descripción propia del evento, ¿no? Los informes técnicos que deben adjuntarse a ese aviso, ¿no? Inclusive fotografías, todo lo que puede relacionar y hacer enriquecer ese trabajo de tal manera de que a un posterior análisis se tenga toda la información. El diagnóstico. También tiene que haber un diagnóstico de la falla, porque tenemos que averiguar, ¿no? A lo mejor dice, se malogró el reductor. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos por otro reductor. Sí tengo stand-by. Pero tenemos que analizar por qué se reventó el reductor, ¿no? ¿Qué ocasionó esa rotura del reductor? Ya. Entonces tenemos que diagnosticar, porque si no, la falla en sí fue solamente el fusible, el reductor, pero la causa estuvo en otro equipo, en otro componente que causó esa falla. O fue una falla operativa, una sobrecarga, ¿no? O un tema eléctrico, electrónico, variador, motor. Entonces, tenemos que ver hacer un diagnóstico antes de hacer esa intervención. Se genera la orden, se sacan los recursos, se libera, se hace el consumo de materiales. Igual, los PETs, acá es con mucho más detalle todavía, porque es un trabajo en el cual no estamos programando, sino que vamos a ingresar a hacer una intervención de algo no planificado. Por lo tanto, generalmente aquí están los ATS, ¿no? Siempre vamos a tener nuestros ATS, pero nosotros debemos de tener dentro de nuestro procedimiento escrito de trabajo cómo actuar ante una reparación o cambio de un determinado componente. Motor, reductor, tablero, variador, tiene que estar ya definido, ¿no? O sea, cuáles son los pasos a hacer, ¿ya? La ejecución del trabajo
y acá está en función justamente de ese diagnóstico para que esa ejecución sea la indicada. Se registran las actividades, se cierra la orden, se reportan los costos de la actividad, ¿no? Entonces, vamos a ver que ahora todo se costea y eso va a terminar en la orden que se dispara al centro de costo o, ¿no?, que corresponda. Pero es muy importante este tema del correctivo no programado, porque este es 4 veces más caro que un preventivo, lo que yo le decía, de 3 a 4 veces más caro que hacer un preventivo. Entonces, aquí funciona diferente, ¿no? Igual está en la rutina los trabajos, salen las inspecciones, sale la lubricación, sale operaciones, pero cuando se ejecuta, ya, estos trabajos, cuando se ejecutan, ya, no hay ningún programa, simplemente se ejecuta. O sea, no hay por qué decir, vamos a planificar, vamos, sino, no es un correctivo programado, es un correctivo de atención y tenemos que sacar el equipo de manera inmediata. ¿Qué nos va a dar como reporte? Siempre el reporte de fallas con la generación de las cartillas, el ingreso, ¿no?, al software que vamos a manejar, el programa semanal, también nos va a afectar nuestro programa semanal, ¿no? Porque nosotros hemos definido qué hacer, está priorizado, pero nos salió un evento de falla o avería. Todos nuestros recursos o parte de nuestros recursos se redireccionan para atender esa falla. Y luego tenemos el análisis causa-raíz. Todos estos eventos tienen que ser evaluados, analizados, para que no vuelva a ocurrir. Minimizar los riesgos, ¿no? Lo que hablábamos en la sesión anterior, ¿no? Minimizar esos riesgos para que no vuelva a ocurrir, ¿ya? Seguridad y 3S. Siempre vamos a ver que estamos hablando, pues, de la seguridad, ¿no? Va asociado siempre a estas actividades, porque siempre los correctivos, hay procedimientos que no fueron, o actividades que no estuvieron consideradas en el procedimiento, ¿no? Son actividades nuevas, ¿ya? Pero al darse la falla, se tiene que intervenir o se tiene que agregar. Por lo tanto, va a modificar esos PETs. Igual vamos a tener una forma de colectar esta información. Yo le pongo así un formato, pero esto puede ser directamente en el sistema, tan igual como la correctiva programada, la correctiva no programada o falla también está en el sistema, ¿no? Vimos la 13306, lo que nos decía la norma, ¿no? Y van a haber siempre 3 tipos de mantenimiento, ¿no? Y sobre eso se van a ir abriendo y eso nos estandariza, ¿no? A veces le queremos crear una orden para acá, otra orden para allá. No. Dentro de lo que es RP manejamos las clases de actividades, o sea, 3 órdenes y las clases de actividades diferencian a cada una de las órdenes, ¿no? Eso también lo vimos en la clase anterior, ¿no? El tema de la 14224, ¿no? La estructuración, ¿no? Por un calendario de horas de trabajo, ¿no? De nuestro horizonte diario de trabajo. Entonces, vamos a ver que la importancia de una sinergia del mantenimiento preventivo y correctivo en la gestión de activos. O sea, no es que no debe haber correctivos, como le dije. Nuestro objetivo es que no haya correctivos. Pero tenemos que hacer la sinergia entre lo correctivo y lo preventivo, ¿no? Que no trabajemos al susto, sino que siempre trabajemos de manera ordenada, planificada, y también con viendo de que no todo va a ser correctivo y preventivo, ¿vale? Hay cosas que también lo vamos a tener que dejar hasta que falle, ¿no? Entonces, cuando existe una incidencia de nivel crítico alto, aplicar el mantenimiento correctivo es la alternativa más acertada. Por el contrario, si no se trata de una cuestión urgente, es aconsejable aplicar el preventivo de manera periódica a los equipos para evitar futuros imprevistos que puedan afectar en grandes dosis los recursos económicos de la empresa. El mantenimiento preventivo puede tomarse como la mejor solución ante cualquier incidencia en los equipos. Si queremos alargar la vida útil de los mismos y evitar problemas de salud financiera del negocio, por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de mantenimiento que se debe aplicar en tu empresa? La respuesta es que no debes excluir uno del otro, que hay que establecer una estrategia que incluya ambas modalidades para lograr la máxima eficiencia. Es lo que yo les decía, ¿no? Dentro de nuestras estrategias, que
hagamos en función a su criticidad y su no falla, también tenemos que considerar las técnicas a las cuales van a estar asociadas en función a esa criticidad. Y por lo tanto, sobre eso se va a aplicar las técnicas, ¿no? Equipos críticos, todo. Equipos semicríticos, parte. Equipos no críticos, hasta que falle, ¿no? Y enfocarnos en ese, siempre acuérdense del Pareto, 80-20, ¿no? Aquello que nos genera valor, si lo vemos de esta manera, ¿no? Ese 20% de equipos que nos generan el 80% de valor, ¿ya? O también ese 20% de equipos que nos generan la mayor tasa de averías, ¿ya? Entonces, dependiendo qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, ¿no? Nuestros objetivos, ¿ya? Tenemos que ir utilizando, ¿no? Esta estrategia de esa manera, el 80-20. Y es que mientras que el mantenimiento preventivo es una actividad técnica rutinaria para evitar pérdidas de productividad o tiempos de inactividad, en maquinaria clave para el proceso productivo, el mantenimiento correctivo se aplicará solo en el caso de una avería o daño inesperado, ¿no? Entonces, hasta eso, como yo les decía, es una estrategia, porque estamos hablando, por decir, de estas chumaceras. Sí, pues, le hago monitoreo, sí. Pero no puedo parar. Y eso le explico caso la pesca, ¿no? No puede parar por nada. Oye, pero está sonando. Haz ventilación forzada, métele agua, métele aire, pero no paras, lubrica. No puedes parar. ¿Por qué? Porque malogras todo el producto, todo el proceso, ¿no? Estamos hablando con materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener? ¿No? El stand-by. Si en caso ya colapsara, el tiempo de intervención tiene que ser el más rápido, el más, así, cambio inmediato. Por lo tanto, tenemos que tener el otro reductor listo para el cambio. O el otro juego, ¿no? De chumaceras, por decir, ¿no? Entonces, los repuestos tienen que estar ahí, listos, ¿ya? También es una estrategia. No puede parar, pero sí, cuando colapsa, tenemos que tener los componentes para hacer el cambio total. Esto, bueno, no muy asociado, pero me pasó en una minera, ¿no? Con un molino, un Alice Chalmers 9,5 por 16, ¿ya? El reductor, que era un reductor Sol, habían 13 en el mundo, ¿ya? Y el cual no teníamos el stand-by, porque nunca consiguieron. Se compró un molino de segunda y nunca vino con un reductor stand-by. Resulta que este reductor que tenía este molino, entre que se hizo la compra, pasaron como cerca de 2 a 3 años para conseguir uno de esos, ¿ya? Pero antes de que suceda, ¿ya? Porque empezó a dar tendencias, ¿no? El reductor, después de 11 años de trabajo, tendencias de lo que es temperatura, ya empezaba a generar eh, lo que es dentro del análisis vibracional, ¿no? Las tendencias, ¿no? De los espectros, y había problemas. Ya, se revisaron, ya había dientes cariados, se cambiaban los aceites, se hizo inclusive algunos cambios de algunos rodajes, ¿ya? Pero no resultaba, ¿ya? Entonces, para no dañar más este reductor, ¿qué hicieron? Y no conseguían, pues, el stand-by. Empezaron a fabricar uno nacional, ¿no? Trajeron a la fundición, en este caso fue Comesa, hicieron planos, todo, ya se tenían los planos, se tenía todo, igual vinieron a ver físicamente al equipo, en las paradas tomaban medidas, datos, y se clonó el reductor, ¿ya? Nos hicieron un reductor a medida, ya se imaginan el costo.
Hasta eso, ¿ya? Fue tanto los problemas que nos dio este reductor, empezó ya a colapsar, pero se había fabricado este stand-by. Y logística se movió mucho más, y consiguió, después ya de haber colapsado este reductor, se puso el clonado. Este clonado aguantó un año, ¿ya? Y dio tiempo para poder importar el que consiguieron. O sea, ¿de qué parte de Europa consiguieron ese reductor stand-by? Y lo trajeron, y ya cuando ya colapsaba ya también el otro reductor, en una parada, cambiamos el reductor, ¿no? Y así fue. O sea, fue una época de poder tener un plan A, plan B, ¿no? En este caso, cuando son correctivos críticos y no tenemos repuestos, pero tenemos que hacer algo. O sea, no puede parar y tiene que seguir funcionando, ¿ya? Entonces, vamos a ver que nuestro flujo de mantenimiento correctivo, siempre va a haber un plan de mantenimiento, se detectan los problemas, se repara en el momento, y si se repara, se soluciona de inmediato, y si no, se crea una orden de trabajo nueva, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ventajas tiene este mantenimiento correctivo. Cuando se utiliza como parte de una estrategia de mantenimiento más amplia, el mantenimiento correctivo puede proporcionar múltiples beneficios. Requiere menos planificación, sí, pues, ¿no? Lo que les decía, tener el stand-by, ya está dando problema, cambio. Aunque algunas actividades de mantenimiento todavía deben planificarse. En comparación de los programas de mantenimiento preventivo, hay menos planificación involucrada, ¿no? Oye, 8.000 horas, siguiente parada, cambio. O sea, no hay nada, no hay vuelta que darle. Proceso simplificado. La finalidad se basa en las necesidades, permitiendo al equipo de mantenimiento centrarse en otras tareas, lo que habíamos hablado, en esos críticos, ¿no? Como el mantenimiento preventivo hasta que se produzca una avería o una condición adversa. Un foco, una lámpara, un reflector, como yo les decía, ¿no? Donde en una empresa logística de concentrados, estamos hablando de más de 12.000 luminarias dentro de 7 hectáreas que tiene esto. Por todos lados, luminarias. Tanto de día y en la noche mucho más, todo se prende. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? ¿No? Si nos enfocáramos solamente a hacer cambio, ¿no? Por ciclo de vida de estas luminarias, realmente nos estaríamos descuidando de todos los equipos que están afuera, ¿no? Subestaciones, fajas transportadoras, ¿no? Equipo de carguillo. Entonces, donde voy es que hay cosas que simplemente se cambian en función a su falla. Nada más tener el stand-by listo y empezamos a cambiar, ¿no? No esperamos de manera programada, revisarlo, cambiar, no, porque nos desgasta. Nos vamos a esos equipos críticos que si paran, dejamos de pasar 2.000 toneladas por hora, y que involucra penalidades que llegan hasta $30.000 por día. Entonces, eso nos involucra, pues, el ABC, ¿no? Lo que habíamos dicho, los críticos, los semicríticos y los no críticos, ¿no? Más apropiado en algunos casos, pueden ahorrar dinero porque no es necesario reparar o reemplazar un activo hasta que el mantenimiento sea necesario. Ejemplo, es más rentable reemplazar una bombilla cuando se quema que gastar dinero, esfuerzo, tiempo para crear un plan de mantenimiento preventivo, lo que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, sí, pero no es, como se dice, es una sinergia entre el preventivo y el correctivo. Entonces, aquí lo que habíamos hablado, las estrategias de mantenimiento. Hay que definir las actividades que garantizan de forma más efectiva la entrega del desempeño del activo conforme se requiere. ¿Por qué es necesario definir previamente una estrategia de mantenimiento? Porque hay que direccionar las actividades y tomar decisiones. ¿Cambio o dejo romper? ¿Cuáles puntos debo lubricar? El mercado en alta, ¿cómo evitar las paradas? ¿Cuándo debo repetir esta ruta? Crisis, ¿y qué hago ahora, no? Entonces, eso es por eso que tenemos que tener este tema de
ser una buena estrategia de mantenimiento. Dentro de estas estrategias de mantenimiento siempre va a estar asociado la ingeniería de mantenimiento, la planificación de mantenimiento, y siempre debe haber un, ¿cómo lo llaman? Un director de orquesta. Por eso están la jefatura, la superintendencia, para ordenar las políticas y los objetivos asociados a las políticas y objetivos del negocio. ¿Qué quieren ellos y cómo implementar esa gestión de mantenimiento? Entonces, esta estrategia también identifica potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implantación, identificar abordajes de mantenimiento para que el parque de activos cumplan su función de mantenimiento, ¿no? También vamos a ver que hay que evaluar la viabilidad de los potenciales abordajes identificados. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Otros motivos, como el costo, la seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implementación, ¿no? Ahí nosotros estamos con el decreto 024, ¿no? Minería, y que generalmente nos alinea y nos dice qué requisitos debemos cumplir por norma legalmente, ¿ya? Pero dependiendo de la organización puede cumplir, ¿no? Esos lineamientos, esas directivas que están en la norma, como también superar, ¿no? Hay empresas que lo superan, ¿ya? Superan los requisitos porque su valla es mucho más alta corporativamente. Pero todos deben cumplir lo que nos dice lo mínimo la norma, ¿no? Vamos a tener los métodos, las técnicas y los abordajes. Y por el otro lado vamos a tener las disciplinas, lo que habíamos hablado. Por un lado, los métodos, las técnicas, vamos a hablar mantenimiento predictivo, remoción, reducción de la falla, inspecciones, monitoreo online, instalar redundancia, mantenimiento condicional, operar hasta la rotura. O sea, son los métodos, las técnicas y los abordajes, cómo vamos a atender ese parque activo. Y por el otro lado, ¿cuáles son las disciplinas? Porque no a todos se le atiende igual. A la mecánica, a la eléctrica, a la automatización, a la lubricación, a la estructura, ¿no? Ejemplo, ¿no? Donde en esta unidad logística son 7 hectáreas de área cubierta y todo es estructural. Entonces, uno de los principales activos a cuidar es la estructura, los techos. ¿Ya? Ustedes ya saben con todo lo que ha pasado, ¿no? En Chogan, con lo que es el chip loader, en esto de los malls, que ha pasado con el tema del techo, ¿no? O sea, hay problemas estructurales, los puentes, ¿no? Que nosotros circulamos, los cierran porque ya cumplieron su ciclo de vida, no han sido debidamente mantenidos y que también tienen que ser cambiados. Por lo tanto, es cómo debemos enfocar esas métodos, técnicas, abordajes en función a esas disciplinas, en función a las prioridades, criticidad, modo, falla. Entonces, las estrategias debemos de seguir un flujo, ¿no? Desde conocer el proceso productivo de la función de mantenimiento y su desempeño requerido hasta llegar a revisar la estrategia de mantenimiento. Todo este flujo que ven ustedes aquí es lo que deberíamos de seguir para hacer una buena estrategia de mantenimiento. Esto nos involucra que también debemos estandarizar nuestras estrategias con nuestros contadores que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? Horas, meses, toneladas, días, kilómetros, ¿no? Tenemos que definir cómo vamos a controlar cuáles van a ser esas estrategias para usar en nuestros activos. Esas frecuencias deben estar asociados a esos, a esos medidores, ¿no? Y de tal manera generar los contadores para cada uno de ellos. Si tengo horas, horas. Si tengo kilómetros, kilómetros. Si tengo tonelada tratada, tonelada tratada. Si tengo simplemente calendario, ¿no? Días, meses, semanas, años. Entonces, tiene que estar estandarizado y no estar creando muchas estrategias. ¿Ya? Y esto lo digo porque así sea en un Excel o si sea en un RP, debemos de utilizar esa estandarización, hacerlo simple.
Nuestro parque de activos, nuestro mapeo de todos los activos tienen que pasar por este filtro de criticidad, ¿no? Tenemos que identificar la criticidad de estos equipos. Los componentes de los equipos considerados críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazo de entrega, complejidad de la reparación, plazo de reparación, y si hay recursos alternativos en caso de rotura, se clasifican en componentes vitales: alta rotación, estrategia y pedidos a necesidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes, eso, como vamos tabulando, ¿no? Nuestros factores de evaluación deben estar asociados a la producción, a los costos, medio ambiente, seguridad, ¿no? Modo de falla. Y luego, sobre esta criticidad, son parámetros que cada organización lo da. Ahora vamos con la relación del modo falla, que también tiene una criticidad modo falla en función a eso, ¿no? Que hemos identificado cuál falla más, cuál falla el A, B, C, y del otro A, B, C, y ese más de criticidad y modo falla nos va a dar un valor para utilizar una estrategia. Y esta estrategia, donde vamos a utilizar las tácticas, ¿no? O sea, ya vamos, las técnicas a utilizar, lo que hablábamos, si vamos a hacer preventivo, si vamos a hacer inspecciones, si vamos a hacer lubricación, si vamos a hacer análisis vibracional, termografía, ultrasonido, o simplemente no hacemos nada, ¿no? Entonces, esto está asociado a eso, ¿ya? Hacemos esa tabla de criticidades por equipo y empezamos a definir cuál va a ser nuestra estrategia y las técnicas a utilizar a cada uno de ellos. No todo tiene que hacerse preventivo, no todo tiene que hacerse inspección, no todo tiene que hacerse lubricación, ahí, bajo este modelo. Entonces nos va a dar un orden, planificadores, ¿no? Para que empiecen a implementar y a proyectar esta estrategia de manera ordenada y que realmente apunte a aquello que es 80-20, ¿no? Ese 20% que necesita un tratamiento especial por fallas o por generación de valor. Los activos también están, hablamos que lo que es planeamiento y control define la criticidad, los modos de falla y sus consecuencias para cada activo. En base a la matriz de estrategia de mantenimiento, también planeamiento y control hace lo que es la identificación de los potenciales métodos de mantenimiento y la viabilidad de su implementación. Por lo tanto, tenemos que tener una matriz de estrategia de criticidad por falla, ¿no? Criticidad por equipo y evolución del modo de falla del ítem. Entonces, esto de aquí es lo que está asociado a esa tablita que les estoy diciendo y nos va arrojando qué es lo que necesita. Ahora, esto se adecua a cada una de las empresas. También es parte, esas matrices son parte de los adicionales que está a este curso, por lo cual ustedes pueden verlo, pueden modelarlo, y de tal manera pueden mejorarlo tal vez y aplicarlo para sus respectivas organizaciones, ¿no? Finalmente, vamos a tener esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada técnica y en base, ¿qué es lo que aplica, ¿no? ¿Ya? Cuando nosotros definimos, ¿ya? Cuando tiene un valor 1, 2, 3, 4, con la matriz que ya hemos especificado, ¿no? ¿Qué técnica vamos a aplicar? ¿No? Para el 1, casi todo. Para el 2, ya hay cosas que no hay. Para el 3, van reduciéndose. Para el 4, ya son mínimas. 6 y 9 prácticamente es ninguno, ¿no? Correcto. Entonces, a eso va. O sea, no todo tiene un tratamiento igual. Entonces, ahora vamos a ver que las desventajas del mantenimiento correctivo, así como hemos visto su ventaja, también tiene sus desventajas. Confiar únicamente en el mantenimiento correctivo sin el beneficio de una estrategia de mantenimiento preventivo puede tener deficiencias significativas. Aumento del tiempo y la inactividad, ¿no? ¿Cuánto tiempo parado puede estar un equipo? Mayores costos de mantenimiento. Les dije, ¿no? 3 a 4 veces más de un preventivo. El estado de los activos puede deteriorarse más significativamente antes de que se descubran los problemas. Aquellos que han trabajado con equipos Tracker, Mina, ¿no? Ustedes me dirán,
cada 18.000 horas, tal vez en otros menos, en otros más, pero 18.000 horas deberíamos hacerle overhaul a ese equipo, ¿ya? En una mina donde trabajé, los equipos tenían 52.000 horas, ¿ya? Y no les daban de baja, pero su costo unitario era $68 por hora. Equipo nuevo, ¿ya? Se hizo todo un modelamiento de reemplazo, se justificó a la compañía y se modeló de que de las dos flotas que estábamos utilizando teníamos que traer a otra tercera que nos impactaba en la logística, ¿no? Pero que tenía en papel, en el análisis, ¿no? Teórico, pero bien estudiado, tenía un potencial de ahorro, de ser una mejor tecnología. Y por lo tanto, cuando inicia este equipo, inicia con $13 por hora. Luego se asentó con $23 por hora, de $68 por hora, ¿se imaginan? Se bajó los costos. O sea, sí, pues el equipo funcionaba. Lo que pasa es que a veces en este caso, japoneses, ¿no? Uno no espera que fuera diferente, pero ellos creen que todo es eterno y no querían invertir en renovar, ¿no? Ellos confiaban más en lo que es la gestión por componentes, pero tecnológicamente ya estaban desfasados, eran equipos que tenían 20 años, con 52.000 horas. Ustedes dirán, pero 20 años para 52.000 horas todavía es muy poco, ¿no? Claro, era por el método de minado que tenían, eran 3 labores diferentes, tenían 3 flotas para cada sector, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los equipos no trabajaban aún, si hablamos de hora de utilización, su utilización llegaba al 30-40%, o sea, bajísimo. Estrategia de negocio, estrategia de la empresa, sí, pues, pero ustedes saben que los equipos se vuelven obsoletos en el tiempo, ¿no? Habían repuestos que ya ni se fabricaban, motores que ya no se fabricaban, ni en remán, ¿ya? Entonces, prácticamente involucraba ya un tema de cambio de tecnología y no salía mucho más barato hacer un reemplazo de un equipo nuevo con una tecnología adecuada y nueva para las condiciones que teníamos en el trabajo. Conclusión, el mantenimiento correctivo requiere que las empresas inviertan en la mano de obra y los recursos suficientes para que puedan hacer frente a los problemas de los equipos cuando se presenten. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser, pues, especializados, ¿no? Ser capaces de reparar un eje diferente, un diferencial, una caja de transmisión, un motor diésel, porque no siempre vas a esperar al tercero hasta que llegue. Hay empresas que están, pues, como la minería, ¿no? En lugares inaccesibles, vas a esperar 1, 2 semanas para que llegue, lo caro que es. Y para que te solucionen el problema, tienes que llevarlo hasta la capital, donde ahí está la maestranza, están los especialistas. Tienes que tener la maestranza, los especialistas, todos tienes que invertir en mano de obra. Actualizar a esta gente también en todos los métodos de lo que es mantenimiento y utilización de herramientas de monitoreo y control, ¿no? Las empresas pueden evitar paradas imprevistas importantes y prolongar la vida útil de los activos, combinando las acciones de reparación planificada y no planificada con programas de mantenimiento preventivo y realista. Los técnicos que pueden encontrar e identificar problemas antes que se conviertan en emergentes pueden ahorrarle a la empresa una gran cantidad de dinero. El monitoreo por condición. El objetivo de un 80% de mantenimiento preventivo y un 20% de mantenimiento, 80 de preventivo y 20 de correctivo, cuando se planifican los programas, ¿no? Miren, siempre vamos a hablar de este 80-20, siempre tenganlo en la cabeza para algo como el análisis, ¿no? 80-20, fallas, valor, criticidad, tiene que tener el 80-20, ¿no? Aquello que me genera más valor, ese parque pequeño, pero que me genera más valor en el negocio. Aquello que parque de equipos que me generan el 80% de fallas. Eso tengo que atacar. Las empresas no pueden eliminar el mantenimiento correctivo de su plan de mantenimiento, pero eso no debe impedir que se reduzca el número de medidas correctivas no planificadas mediante el uso de medidas de mantenimiento proactivas.
lo que habíamos hablado, los componentes, ¿no? Las tendencias, les comento, ¿no? Tuve la oportunidad de tener dentro de mi equipo a un junior, ¿no? Que venía con el uso del Phyto. Entonces, con esta herramienta que hace, ¿no? Es regresiones lineales y te lleva a una proyección y te maneja diferentes variables. Entonces, teníamos 4 años de seguimiento de fallas, de indicadores, MTBF, MTTR, disponibilidad, costos, horas de trabajo. Con todo eso, hizo una matriz y empezó a proyectar, ¿no? Y con el Phyto salió clarito, ¿no? En qué momento iban a fallar por componentes, motores, caja de transmisión, diferenciales, y dónde debería estar nuestro enfoque, porque si nosotros seguíamos bajo el mismo ritmo, el mismo negocio, ¿no? Podíamos atender, pero luego otra vez iba a bajar la disponibilidad, o sea, nos proyectaba los escenarios y nos decía dónde debíamos atacar. Por esto que este tema, el manejo de datos, hoy con inteligencia artificial, utilizan este tipo ¿no? de fórmulas, de ecuaciones para proyectar, pero necesitan datos, ¿no? Muchas variables. El mantenimiento preventivo, que es la acción de ejecutar mantenimiento proactivamente sobre tus equipos de producción para minimizar el riesgo de que estos se descompongan o presenten fallas, ¿no? Al realizar mantenimiento en tus equipos, vamos también a tener un control cuando esto se ejecuta el mantenimiento sobre su maquinaria. El mantenimiento es conocido como el mantenimiento planeado. Es un tipo de mantenimiento que consiste en agendar mantenimientos regular para todo el equipo de producción de tu empresa. El equipo de mantenimiento se encargará de minimizar el riesgo de la maquinaria para que presente fallas, así evitar tiempos muertos en el área de producción. Los equipos de mantenimiento que practican el mantenimiento preventivo generalmente utilizan un CMMS, un software, ¿no? RP, o un especializado en mantenimiento o un RP. La tendencia es el Elipse, el SAP, ¿no? Que son transaccionales, ¿no? Que interaccionan entre cada uno de los procesos, ¿no? Por lo tanto, por eso se vuelve un RP, ¿no? Costos, mantenimiento, logística, ventas, todos están asociados, recursos humanos, de tal manera que eso impacta en el flujo del negocio, ¿no? Mientras más rápido se tenga un resultado, una visión de cuánto se gasta, cuál es nuestro indicador, mantenibilidad, costos, inclusive productividad, nos da a la gerencia le da una capacidad de tomar acción de manera rápida, ¿no? Haciendo a la empresa cada vez más eficiente. Dentro de lo que es el mantenimiento, ¿en qué se diferencia del correctivo? Lo contrario, ¿no? La diferencia del preventivo y el correctivo es que tiene que ver con el momento en el cual se ejecuta el mantenimiento, mientras que el mantenimiento preventivo busca darle mantenimiento al dispositivo antes de que se averíe. El mantenimiento correctivo busca utilizar el dispositivo hasta que se averíe. Lo que habíamos hablado de la harinera, ¿no? De la planta de pescado, ¿no? Oye, hasta que falle, ¿no? ¿Ya? En otras palabras, no se realizará la tarea de mantenimiento hasta después de que el equipo haya presentado fallas. Clásico, ¿no? El que ha trabajado en pesquera me va a entender, ¿no? Una vez que se produce, inicia la producción, eso no puede parar. La mayoría de las compañías utilizan un sistema de mantenimiento correctivo. Lo hace porque suele ser menos difícil de implementar. Un sistema de mantenimiento preventivo involucra planear y optimizar la agenda del mantenimiento. ¿Correcto? Pero también tenemos que decir que generalmente hacen que este tipo de mantenimiento sea más barato y eficiente que uno que es correctivo. El preventivo siempre va a ser más barato. De 4 a 1 es lo que veo. De 3 a 1, dependiendo del tipo de negocio que se maneje. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento preventivo? Existen 3 tipos de mantenimiento preventivo y el conjunto de todos ellos forman un plan de mantenimiento
el cual es indispensable para realizar una labor de mantenimiento de calidad profesional. Los tipos de mantenimiento: programado, predictivo y de oportunidad. Miren, el programado se realiza por tiempos, que lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que tener una estrategia. El predictivo es realizado al final del periodo estimado máximo de utilización. Igual es un programado, porque ustedes cuando van a hablar del predictivo, le generan rutas, le generan en equipos críticos, frecuencias en los cuales tienen que ser intervenidos. Con equipo propio, con especialistas propios, internos, o traen con un servicio externo. Pero igual se va asociando al tema del programado, ¿no? Se usa técnicas predictivas, pero están programadas, son sistemáticas, no son aleatorias, a no ser que ahí se presente algún evento, alguna tendencia que necesita traer para poder dar un diagnóstico adecuado de cómo está el equipo. El mantenimiento de oportunidad: se aprovecha el periodo en el que no se utiliza el equipo para realizar el mantenimiento y evitar cortes de producción, ¿no? Esto, por decir, mucho lo veo, no sé, en manufactura tal vez, pero el costo de oportunidad en esto de la unidad logística, ¿no? De concentrados. Dependemos mucho en los puertos, ustedes lo van a ver, ¿no? Cuando trabajan y estamos prácticamente condicionados por el tema de los embarques del concentrado. Uno, el barco. Dos, si hay un tema de la naturaleza, oleajes anómalos. ¿Qué sucede? Los barcos se retrasan, por lo tanto las cargas también se retrasan, y por lo tanto todo lo que está atrás en lo que es el almacenaje y el transporte hacia el barco también sufre variación. Entonces tenemos que estar atentos a cuando sucede eso, ¿no? Pasan 3, 4 días maretaje, por lo tanto todo para. Si todo para, los aguas atrás, tenemos que intervenir, mantenimiento tiene que intervenir, ¿no? Entonces es el mantenimiento de oportunidad, aprovechar esas ventanas, ¿no? Que nos da operaciones para intervenir. No, pero yo no tengo nada programado. Siempre en mantenimiento hay algo que hacer. Por eso tenemos que tener nuestros backlogs mapeados, ¿no? En nuestra rutina, y sobre eso dar prioridad para poder atender, ¿no? Siempre vamos a tener los backlogs. Entonces, dentro de los tipos de mantenimiento preventivo, como hemos hablado, programado, predictivo y oportunidad. Igual, vamos a tener nuestras órdenes de mantenimiento, pero acá ya vamos a hablar de que estas órdenes ya tienen una frecuencia, ya tienen un contador, ¿no? Oye, en función a horas, en función a días, en función a kilómetros, en función a toneladas, va a ser el que va a disparar una orden. Si él no cumple, no recorre el horómetro, está apagado el equipo, por lo tanto no va a disparar nada. Si no trata mineral, no va a engatillar una orden. Pero si empieza a correr el contador, ¿no? El que hayamos definido, va a lanzar una orden. O simplemente hemos utilizado, por eso que lo que menos se utiliza es el tema de lo que es frecuencias calendario, ¿no? Días, semanas, meses, años. ¿Por qué? Porque opere o no opere, igual sale la orden. Pero eso sí, para activos críticos es aplicable, ¿no? Como el caso de los aviones, lo que les había dicho. Grupos electrógenos. ¿Quién no tiene grupos electrógenos en su organización? ¿No? Más allá de que son stand-by ante una emergencia, igual tienes que intervenirlo cada cierto tiempo y cada periodo, ¿no? Entonces, tienes que definir 6 meses, 1 año, cuál va a ser tienes que intervenir al equipo más allá de las horas que tenga el equipo, ¿no? Entonces, ese contador es una señal para engatillar un plan, ¿ya? Pero también tienes otro plan que engatilla en función a una frecuencia calendario. Y sí o sí tienes que intervenirlo, porque es crítico. El día que lo necesites y no esté operativo, todo para. La programación de los planes, el procesamiento de las llamadas, porque todo eso tiene que estar dentro de una programación, como les dije, ¿no? Van a salir planes de inspecciones de lubricación, los preventivos propiamente sistemáticos de los equipos, de los predictivos que tenemos que traer al tercero.
y de los backlogs que tenemos que ir atendiendo. Entonces, todo eso, darle la priorización adecuada, ¿no? Inclusive los requerimientos que salen en el día, en la semana, de parte de operaciones, ¿no? Puntuales, y por lo tanto también tiene que atenderse por parte de mantenimiento alguna mejora operacional asociado, ¿no? Pequeñas mejoras que necesitan gestión del cambio y que no van con proyectos. Entonces, todo eso tiene que ser programado, ¿no? La programación de los planes. Y sobre eso, priorización de esas actividades para generar la atención posterior. La generación de la orden de mantenimiento, la liberación, la necesidad de materiales, la preparación, procedimiento de trabajo seguro, la notificación, el cierre de la orden y la liquidación. Todo esto va a liquidarse. De la misma manera, las órdenes acá inician de todo lo que es sistemático, inspecciones, lubricación, programación, y entran a la planificación para luego entrar a la rutina. ¿Cuál va a ser nuestra salida aquí? Siempre las cartillas de mantenimiento, porque esto se va a retroalimentar, ¿no? A veces hay actividades que no estaban mapeadas y que tienen que agregarse. Repuestos que no estaban considerados y que tienen que agregarse, catalogarse, ingresarse y pedirse, ¿no? Dentro de ese plan. El maestro de materiales, igual, si hay nuevos códigos, hay que generarlos, ¿no? Si hemos cambiado, hemos hecho una estrategia por el cambio de materiales por aquellos que son equivalentes, ¿no? Buscamos optimizar costos con repuestos, ¿no? Que pueden reemplazar al original a un menor costo, que tienen las mismas características, que solamente uno es fabricado nacional y el otro es made in Japón, made in Alemania, ¿no? Filtro, consumibles generalmente, ¿no? Lubricantes. Entonces, pines, bocinas, ¿no? Que pueden ser fabricados y siguiendo los parámetros de fabricación de fábrica. Requerimientos, ¿no? Seguimiento, atención de los materiales solicitados, de los planes de mantenimiento. Hay que hacer seguimiento a todos esos requerimientos que se van generando, ¿no? Y el presupuesto y el plan anual de paradas. Tenemos que sacar sobre esa proyección también cuál va a ser nuestro presupuesto a requerir para el próximo periodo y para los 5 periodos a futuro, o sea, a mediano plazo y a largo plazo, utilizando nuestra data de que ya tenemos todo un esquema, una estrategia anualmente de trabajo. Y de la misma manera, nuestro plan anual de paradas. ¿Qué va a ingresar de todo eso que hemos priorizado y que no podemos atenderlo en una parada? Perdón, en una rutina y que se va a una parada, ¿no? Entonces tiene que hablar un plan anual de paradas. Eso de lo que vamos a ingresar. 2, cuáles son las ventanas que nos da operaciones para intervenir. Y 3, qué es lo que externamente afecta a la operación. Por decir, un corte de energía con el COES, ¿no? Entonces, generalmente 1 a 2 cortes. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar esos tiempos para también hacer nuestras intervenciones. Entonces, los contadores válidos para poder ingresar, ¿no? Toda la información todos los días. Pero ahora, de este preventivo, ¿qué es el mantenimiento predictivo en tu negocio? Dice, el mantenimiento predictivo utiliza información previa para determinar el momento indicado, ¿no? Las tendencias, ¿no? Para realizar la tarea de mantenimiento en un aparato, ¿no? Al igual que el mantenimiento condicional, practicar el mantenimiento predictivo requiere una constante o frecuente monitoreo del estado de tus activos. Pero recuerden, para el predictivo también tenemos que, es una alta especialización al personal, certificaciones nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Ya estamos hablando de termografía, análisis vibracional, ultrasonido, emisión acústica, calidad de energía, o sea, y generalmente tener a un especialista así en nuestra unidad hay que pensarlo muy bien, por lo tanto, si generalmente esto se especializa y se terceriza. Mantenimiento preventivo también es ¿cuáles son los beneficios del mantenimiento preventivo? Reduce el número de fallas, permite extender la vida útil del equipo y mejora significativamente la seguridad de tus trabajadores en tu empresa. Lógicamente, ¿no? Si ya vamos atendiendo de manera programada, no estamos a expensas de riesgos que son imprevistos.
Implementar un plan preventivo, crear una lista de todos los activos, definir las prioridades, identificar las tareas, determinar la frecuencia, crear una agenda para las tareas de mantenimiento, implementar un plan de colaboración y analizar los resultados y optimizar el proceso. ¿Por qué necesitamos un plan de mantenimiento preventivo? Porque en un mundo ideal podríamos trabajar con la tranquilidad de que ninguno de nuestros equipos de producción sufrirá fallas o averías, ¿no? Es el ideal, lo que decíamos. Siempre buscamos que no haya fallas, pero va a haber. Sin embargo, el mundo no funciona así y lidiar con un equipo defectuoso o descompuesto es inevitable. Lo fundamental de la realización de estos mantenimientos se basa en que, según reveló Paula López, de Field Service Engineer de FL Smith Sudamérica, ¿no? A través de la planificación sistemática de mantenimiento y el monitoreo constante de condiciones operativas, se evita el desgaste prematuro de componentes clave, se optimiza el uso de repuestos y se protege la inversión de equipos de alto valor como chancadoras, molinos, entre otros. Y así estamos hablando de minería y en cada industria tiene sus equipos críticos. Entonces, acá nosotros tenemos que armar nuestros procesos y subprocesos de mantenimiento. Lo que yo les había dicho, tenemos el antes, según la gestión de activos, ¿no? ISO 55000, el antes, todo lo que está relacionado al CAPES, el proyecto, y por el otro lado, todo lo que es operaciones, donde está involucrado mantenimiento, y el descarte, todo lo que ya va con finanzas para el tema del valor residual del equipo y disposición de esto, ¿no? Tenemos el detalle de los procesos de mantenimiento, la planificación, que involucra estrategia, presupuesto, primera fase, mantención de activos, ¿no? Todo lo que es planificación, gestión de contrato, gestión de herramientas, gestión de materiales, gestión de componentes. Todo eso está en la primera etapa y es lo que tenemos que generar en una implementación de nuestra gestión, esa parte. El monitoreo y desempeño de los activos está ya con lo que es el control de la rutina. Pero ya hay otras actividades que están de nivel fase 2, fase 3, fase 4. Y en la fase de mejorar el desempeño del activo, también fase 2, fase 3, fase 4. Todo lo que es plan y todo lo que es ejecución es lo primero que se debería implementar en la línea base para una buena gestión de mantenimiento. Entonces, dentro de ese detalle, procesos de mantenimiento, nosotros tenemos que generar nuestro plan maestro de mantenimiento. Todos los planes que tenemos, todas las intervenciones a realizar en cada uno de nuestros equipos. Las ventajas del mantenimiento preventivo: realizar un mantenimiento preventivo periódico, mejor eficacia, mejora de seguridad y prolongación de la vida útil de los equipos. Y desventaja del mantenimiento preventivo: a veces ocasiona fallas, así que como posibilita un ahorro de dinero, hay ciertas reparaciones que resultan más costosas. Carece de garantía total mientras se repara una falla. En algunos casos, las roturas ocurren en momentos inadecuados y aunque la falla sea pequeña, la repercusión de la producción es muy grande. Entonces, los costos asociados y comparados entre ambos enfoques, costo de mantenimiento preventivo y costo de mantenimiento correctivo, tenemos uno, el preventivo, programación, objetivo y componentes del costo. Mientras que en el otro lado tenemos la naturaleza y dentro de eso los componentes del costo, que son las reparaciones urgentes, daños colaterales, parada de producción, impacto a largo plazo. Diferencias clave: momento preventivo antes de falla. Planificación: preventivo requiere planificación exhaustiva. Correctivo: mínimo o nulo. Costo: preventivo, costos regulares y predecibles. Correctivo: gastos variables y a menudo elevados por emergencia. Un presupuesto de mantenimiento efectivo busca un equilibrio entre ambos para optimizar los costos operativos y mantener los activos en buen estado. Como dije, hay que hacer una sinergia. Este es un escaso ejemplo, ¿no?, de cómo funciona cuando se hace gestión de mantenimiento, cuando ya se empieza a implementar lo que les había dicho, ¿no? Un mantenimiento por procesos, ¿no? Procesos, subprocesos, y donde implementamos toda la gestión, ¿no? La planificación, la ingeniería y mantenimiento, la ejecución, cada uno con lo suyo para buscar la mejora continua. En esta empresa, ¿no?, empezamos con un costo, ¿no? Y no es que se haya
hecho menos, sino se optimizó el costo, pero también se atendió con mejoras, ¿ya? Como la que hablaba del tema de las inversiones, pero a su vez mejoramos la productividad porque nuestro tonelaje, nuestro costo versus el tonelaje extraído, ¿no? Le decía, ¿no? Esa planta procesaba mediana minería, 1.400 toneladas diarias, llegó a producir 2.000 toneladas diarias. ¿Ya? Pero en costo, mira, hablemos de dólares, empezó a bajar los costos, ¿no? Por periodos, ¿ya? El último periodo analizado acá es un periodo en el cual el costo, aunque dice a julio, se proyectó, se extrapoló hasta fin de año, ¿correcto? Y el costo iba a terminar en lo que está ahí, 1.400.000, mientras que inició con 2.377.000. ¿Se hizo un trabajo de gestión? Sí, ¿no? Incluyendo, miren los preventivos, ¿no? Los preventivos, en el primer caso, solamente scoops, vamos hablando, 50.000, reparaciones programadas 487.000 y las no programadas 127.000. Pero nos vamos a la siguiente, ya estamos con 48.000 preventivas. Reparaciones programadas se bajó a 271, son todos esos backlogs, y la reparación no programada a 14.000. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, fue mejorando, ¿no? ¿Ya? O sea, impacta en los costos. Pero también va con el tema de los backlogs. Hay que atender backlogs, por eso decía, no solamente hay que enfocarnos en hacer preventivos, sino que dentro de nuestra rutina también está la atención de esos backlogs, todos esos pendientes, no debe quedar nada al azar, todo debe atenderse de manera periódica, de manera priorizada y de tal manera se pueda llegar a eso, optimizar, porque esto significa una reducción también en inventario, ¿no? Porque si hay muchos trabajos pendientes y no los ejecuto porque no me lo ha dado la operación o porque no tengo gente, pero el repuesto ya llegó, se incrementa el inventario y me afecta los resultados finales de la empresa. Por lo tanto, también hay que manejar de manera adecuada el tema de los inventarios. No es, oye, pues si tengo 3, 4 repuestos, por si acaso, ¿no? El por si acaso no funciona. Mientras más claro seamos cuál va a ser nuestro próximo cambio y llegue, ahí funciona el use and take, ¿no? Por eso ahora vamos a hablar de mucho de inteligencia artificial, ¿no? El tema del abastecimiento, la logística, mientras más eficiente sea la logística, también los procesos como los operativos también van a ser mucho más eficientes. Pero también tenemos que ser eficientes en nuestra gestión para pedir lo correcto y en el momento indicado. Entonces, bueno, un ejemplo de motor eléctrico, guía para el mantenimiento de motores, ¿no? Los motores son parte importante de un equipo, se usan con fines industriales, comerciales, residenciales. Mantener la actividad sin interrupciones. El mantenimiento debe realizarse constantemente y de manera planificada para evitar problemas futuros. Y tenemos claves para proteger un motor eléctrico. Claro, la conservación de los motores es un aspecto fundamental para las empresas. Componentes eléctricos como bobinados, escobillas, necesitan un mantenimiento y mediciones periódicas. Existe una serie de instrumentos que son imprescindibles para el trabajo de mantenimiento de motores eléctricos. También tenemos rodamientos, ejes, carcajas y otros componentes mecánicos de los motores eléctricos. ¿Qué mantenimiento realizar? Existen dos caminos a la hora de optar por mantenimiento de cualquier motor, sea preventivo o correctivos. Ambos buscan garantizar un correcto funcionamiento. El preventivo, como su nombre lo indica, de manera periódica y el objetivo es prevenir averías. El mantenimiento correctivo entra en acción cuando se produce una falla en el motor que interrumpe su funcionamiento, provoca daños. Es importante minimizar ese efecto, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O especialistas, o taller, o repuestos, pero algo tenemos que hacer para poder que ese tiempo de para se minimice. La pauta del mantenimiento efectivo de un motor eléctrico. Existe una serie de consejos que se deben seguir para realizar el mantenimiento de un motor eléctrico. Revisión visual, detección de vibraciones, funcionamiento de rodamientos, limpieza y lubricación periódica, prueba del bobinado del motor, software de mantenimiento,
es un aliado imprescindible, ¿no? Tener ya nuestro estándar, ¿no? De cada cuánto tenemos que hacer esas intervenciones en un motor. Son repuestos críticos, así que un motor diésel, de la misma motor, un motor eléctrico. La ventaja de contar con software para el mantenimiento de un motor eléctrico permite organizar, planificar, medir, corregir el trabajo de una forma más rápida y eficiente, optimizando los recursos humanos y técnicos de una empresa. Tenemos que tener nuestra cartilla, ¿no? Donde siempre tenemos que tener identificado, ¿no? Cada uno de los puntos, cada vez que vamos a hacer es el mantenimiento, ¿no? Por tipo de mantenimiento, el A, el B, el C, hasta llegar a la reparación mayor. Esto es lo que quería mostrarle. No sé si tuvieran preguntas. Estoy atento a todas las preguntas que ustedes tengan. Bien, ingeniero, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya he activado los micrófonos, por favor, quien tenga alguna duda puede Sí, buenas noches, ¿qué tal? Los saludo Andrés Kevin Paredes. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? Bueno, su curso ahorita sí entra casi a medio tiempo, pero muy interesante sobre los temas que mencionan, los mandos correctivos, preventivos. Pero he visto que su tema abarca lo que es en sistema, lo que es industrial, ¿no? No minería. Pero... Bueno, la gestión de mantenimiento lo aplico así porque hay muchas industrias, ¿no? Tanto la pesquera, la agroindustria, la minería, pero todo aplica lo mismo. Sí, justamente pues, Leo, sí, no le he visto que usted aplica lo que es el manto correctivo, pues el manto preventivo, y hay un manto más, ¿no? El manto... Proactivo. ¿Cómo el último, cómo más? Proactivo. Proactivo. Ya, ¿eso sobre qué abarca, ingeniero? Porque yo el manto proactivo no lo he entendido, escuchado muy bien, porque no, de repente he llegado tarde a su clase. A ver, claro, cuando hablábamos del proactivo, hablamos del predictivo. ¿Qué nos permite el predictivo? Generar tendencias, ¿no? Ajá. Sobre esas tendencias, ya uno va diciendo en qué momento va a ocurrir un evento, ¿correcto? Ya. El proactivo es donde ya utilizamos software especializados, inclusive la inteligencia artificial, donde ya no manejamos una variable ni una tendencia, sino manejamos varias tendencias, varias variables, y podemos tener una proyección de cuándo puede ocurrir un evento, o cuánto va a ser mi costo, o cuál va a ser el impacto, el tiempo de parada. O sea, ya es algo mucho más complejo. O sea, en pocas palabras, es hace como utilizar lo que es Weibull, ¿no? Weibull, la exposición. Internamente aplica muchas variables a muchas ecuaciones, pero como digo, son proyecciones, son regresiones lineales, ¿ya? De muchos factores, ¿ya? De muchas variables, perdón, ¿no? Y que permiten lo que tú quieras obtener en el tiempo, lo puedas determinar, ¿no? Tuve una experiencia, como les dije, con este tema de lo que es el uso del Python, ¿ya? Para proyectar en función a varias variables escenarios, ¿no? De cuándo me iba a fallar, cuánto me iba a costar, qué componentes iban a ser los más críticos a cambiar, o sea, en función solamente a data histórica de 4 años, ¿ya? MTBF, MTTR, costo, disponibilidad, horas de trabajo, o sea, es realmente a eso lo que apunta. Ahora, ¿cuánto le demoró a esta persona poder hacer ese trabajo, ese modelamiento? Ya casi se tiró como 2 semanas haciendo ese modelamiento, ya, claro, con la data ya predefinida de 4 años. Y esto es lo que busca la inteligencia artificial, ya utilizar, ¿no? Toda esa base de datos. Ustedes saben que minería maneja mucho software, ¿no? Operativos, de mantenimiento, de energía, todos esos valores, costos, están almacenados en bases de datos, pero que no se le da el uso adecuado para poder generar esas proyecciones. Entonces, ya la inteligencia artificial entra, ¿no?, a trabajar ahora, donde se modela, primero se limpia la data, se modelan los reportes y sobre eso se generan esos reportes proyectados. Entonces, que sirven para tomar decisiones con anticipación. La proyección que te digo, así tan simple, con este uso del Python, tenía una proyección a 5 años. Ok, en el Python, ¿no? Claro, ya. Bueno, buen dato. Y aparte otra consulta más.
ahorita que uno de sus temas, ¿dónde puedo descargar los PDFs? Porque Eso lo ven con la encargada, con la coordinadora Denise, por favor. ya, ok, muchas gracias, ¿ah? Gracias por el dato. Ya. ¿Alguna consulta adicional? Ingeniero, Sí, buenas noches, ingeniero. Elvin, ¿no? ingeniero, ¿usted me escucha? Sí, correcto. Ya. Ingeniero, muy, muy interesante, bastante completo y didáctico la charla, pero básicamente, si consideramos todo lo que es recursos, hablando de herramientas, de software, repuestos, ¿de qué manera influye el personal técnico disponible? No estamos hablando de personal técnico externo, sino interno. ¿Cuál es la influencia, digamos, en la eficiencia del mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se enfoca este tema de la participación del personal técnico, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué nos podría decir? Ya, mira, la especialización es muy importante, o sea, el atendimiento al personal en lo que es la capacitación es muy importante, ya. Es todo un tema ¿cómo se dice? De estrategia ya de parte de retención del talento, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque así como capacitas, también generas generas un escenario en el cual aquel que ya está muy capacitado, uno, o busca una línea de carrera que esté dentro de la organización y que si no la encuentra, se va a ir. Es muy importante esa capacitación, por eso que la empresa tiene que generar todo un programa de evolución del trabajador, sea técnico, sea empleado, sea directivo, ¿ya? Porque si no hay esa línea de carrera, lo único que vas a conseguir es especializar para que se vaya a otro lugar donde sí le den esas facilidades, ¿no? Por eso que es muy importante. Lo que tú dices es correcto. Dos escenarios claves, ¿no? Uno que la vi en una empresa donde prácticamente el tema del recurso humano no invertían, ¿ya? Porque tenían este miedo, ya les había pasado, invertían en la gente y se les iba. ¿Por qué? Porque su sueldo, salario y su línea de carrera realmente no existía. Por lo tanto, no funcionó. En el segundo caso, ya era una empresa ya también transnacional, pero con otro enfoque corporativo, donde generaba líneas de carrera en función a la especialización. Aquellos que eran de proyectos tenían una línea de carrera, analista, especialistas, ¿no? Ustedes han escuchado siempre esto, ¿no? Junior, senior, pleno, junior, pleno, senior, máster. Y de la misma manera, en la parte ejecución, ¿no? Y dentro de esa línea había una línea de gestión, donde estaban los supervisores, los jefes, los superintendentes, los gerentes. O sea, tenías que tener ciertas competencias para cada una de esas líneas de carrera, ¿ya? Pero, como dicen, cuando son jerárquicas, ¿qué es lo que sucede? Simplemente que a veces hay empresas donde dice el jefe tiene que ganar más que el supervisor y que el supervisor que el técnico y así sucesivamente. Acá no funcionaba de esta manera. Como cada uno tenía su línea de carrera, tu equipo de trabajo podía ser un especialista de proyectos, podía ser un especialista técnico, mecánico, electricista, ¿ya? Y tú mismo, como gestor, que eras el supervisor, el jefe, el gerente. Por lo tanto, podías tener un personal de estos especialistas que podría ganar más que el propio supervisor, jefe, gerente, porque tenía su propia línea de carrera. Entonces generaban una retención de talento y por lo tanto toda la inversión que tú hacías en ese personal no se iba. El personal se queda, no sale, ¿no? Entonces son gestiones que tienen que estar acompañados a esa estrategia del manejo del recurso humano. Pero evidentemente tiene que invertirse en el personal. Ingeniero, buenas noches. Buenas Una noches. consulta con respecto al mantenimiento predictivo. ¿Qué otro tipo de software existe además del Python? No, el Python no es un mantenimiento predictivo, va más a un análisis de datos para proyecciones y de manejo de escenarios. Estamos hablando del proactivo.
Dentro del predictivo tú vas a encontrar todo lo relacionado a las técnicas, ¿ya? Predictivas que estamos hablando, ¿ya? Ultrasonido, termografía, vibraciones, y cada uno tiene un paquete y un software para poder modelar las tendencias, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buenas, una consulta. ¿Es rentable tener un especialista en análisis vibracional y termografía o algo más, de repente ultrasonido, dentro del equipo de mantenimiento? Mira, a ver, un minuto. Ya, a ver, en el caso de lo que es tener un especialista, es rentable, ¿eh? Es rentable. El tema, más que rentable, es que si realmente va a durar. Como te decía, en una organización B, como la que te dije, donde retenían el talento y hacían una línea de carrera, sí era muy rentable, ¿ya? Porque ese personal se especializaba, seguía y llevan cerca de 15 años y no se van, siguen ahí, porque sigue incrementando, uno, en categoría y dos, en sueldo, aunque no sean jefes, ¿ya? Pero en el otro lado, ¿ya? Como no llega, siempre eran los técnicos, y llegaban a un tope, prácticamente buscaban otras opciones como la segunda, ¿ya? Y ahí sí, no era rentable tener a estos especialistas, porque se invierte mucho en la especialización, tribología, técnicas predictivas, ¿no? Vas a tener, y cada una de las técnicas, ¿no? Entonces, estas empresas, ahí es mucho más rentable hacer la tercerización. Bien, ingeniero, creo que hemos despejado ya todas las dudas de los profesionales. Si alguien quizás tuviera alguna duda adicional, por interno nos las puede hacer saber y con gusto le hacemos llegar al ingeniero Máximo para que pueda atender. ¿Sí? Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Ya saben que esta clase está siendo grabada, va a ser compartida el día de mañana por su grupo de WhatsApp y subido al aula virtual. Recuerden que el material PPT y material extra que nos brinda el ingeniero es directamente al aula virtual para quienes realicen su inversión de 89,90. Ya saben que este monto incluye ya su certificación avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si desean acceder a ella, lo pueden hacer desde ahora o hasta la última clase. ¿Sí? El valor promocional. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan muy buenas noches a todos y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, hasta luego.